Me regeneré 10.000 veces más rápido. Capítulo 21. Déjame tomar prestados tus puntos, por favor. De repente, Tyrion frunció el ceño. El tiempo se ralentizó de repente mientras se movía suavemente hacia un lado, su figura se convirtió en una serie de imágenes residuales. En un instante, había desplazado su cuerpo 1 metro desde su posición anterior. Auge. Se escucha un sonido estruendoso cuando el suelo en su posición anterior se derrumbó y se abrió un cráter. ¿Eh? Una voz terriblemente ronca se escuchó con ligera sorpresa. Denman dejó escapar un sonido de sorpresa cuando Tyrion evadió su ataque con un movimiento corporal arrepentido. Había intentado pisotear a Tyrion para sacarlo de su camino, pero su ataque falló. Interesante. Riendo levemente, miró a Tyrion por un momento con ligero interés, después de lo cual lo ignoró. Tenía los ojos puestos en otra persona y no estaba dispuesto a perder ni un segundo. Los puntos ganados por la leyenda de la clase de primer año Tyrion eran suyos y nadie se los arrebataría de las manos. Tyrion frunció el ceño suavemente cuando vio al joven de piel oscura irse. Si no tuviera Phantom Legar y su nivel de activación celular todavía estuviera en 30%, entonces podría haber sido herido por el joven. Finalmente, no dijo nada para evitar revelar su identidad ahora que todos parecían estar buscándolo. Ajustándose el abrigo sobre la cabeza, mantuvo la cabeza agacha y se giró para irse cuando su expresión se volvió fría mientras resoplaba de ira. ¡Zas! Giró la parte superior del cuerpo hacia un lado mientras un puño pasaba a toda velocidad junto a él. Su camisa se movía sin parar. «Vete a la mierda». Él dejó escapar un gruñido ahogado de ira. Con un giro de su cintura, contraatacó, usando inconscientemente el primer estilo de los 9 estilos de sable. Golpe solar. Sus músculos se expandieron y las venas brotaron de su cuerpo mientras parecían vibrar en una frecuencia única. Su mano derecha tomó la forma de un cuchillo mientras cortaba hacia la sombra. Al ver esto, la expresión de la figura no pudo evitar cambiar y dejó escapar un grito. Con el tiempo limitado, la figura logró cruzar sus manos juntas. ¡Zas! El aire se enfrió. Estallido. La figura salió despedida hacia atrás al instante. Sus pies se arrastraron 5 metros hacia atrás. La figura dejó escapar un gemido ahogado y se tambaleó mientras recuperaba el equilibrio. El polvo pronto se disipó y reveló a una joven. Era una mujer increíblemente hermosa de cabello dorado con un rostro y una figura delicada. Pero en ese momento, su expresión era extremadamente seria mientras miraba a Tyrion. Esa mano con el cuchillo casi le había roto los huesos. La fuerza había sacudido sus órganos y alterado su circulación sanguínea, que estaba desorganizada porque no estaba preparada para ello. Necesitaba tiempo para calmar su sangre, juntarla y hacerla circular de nuevo, lo que llevaría unos segundos. Tyrion también fue empujado hacia atrás debido a la fuerza resultante, pero fue inmediatamente anulado cuando pisó con fuerza el suelo, anulando la fuerza. Tyrion se quedó mirando a la figura mientras el polvo se disipaba y vio la figura, su expresión enojada se calmó un poco. Pero aún así, estaba molesto. Una tierna voz llena de agravio escapó de sus labios rosados. ¿No crees que eres un poco demasiado rudo con una dama? Tyrion miró fijamente a la dama de cabello dorado, sabiendo quién era. Serafín. Ella siempre quedaba en tercer lugar de la clase, pero esta vez, durante el examen de ingreso real de reclutas a estudiantes de primer año, había obtenido el 4.º lugar, lo que se debió enteramente a que Tyrion ocupaba el primer lugar de la lista. Tyrion frunció el ceño mientras la miraba fijamente. «Tú atacaste primero, ¿esperas que me quede quieto y deje que me lastimes?» La expresión de Seraph se oscureció un poco. Ella asintió. «Tienes razón, me disculpo por mi comportamiento. Sin embargo, vine especialmente a pedirte un favor. Esperaba que pudieras prestarme los puntos que ganaste en el centro de recompensas». Ella puso una expresión esperanzada y llorosa. Retorció su cuerpo de manera bastante seductora. Esperaba distraerlo, solo un poco. Si fuera el mismo de antes, se habría rendido, ya que el pervertido abierto en la evaluación del sistema no era para exhibirse. Sin embargo, Tyrion solo la miró con frialdad mientras reía entre dientes. «¿Y yo te entregaría mis puntos ganados con tanto esfuerzo solo porque tú lo dices?» Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando escuchó eso. Sollozó suavemente. «¿Puedes hacerme este favor? Realmente lo necesito y prometo devolverte los puntos después de una semana». El ceño fruncido de Tyrion se profundizó y su expresión se tornó fría. ¿Cómo era posible que no supiera lo que ella estaba tratando de hacer? ¿Esperaba que él fuera el tonto y le transfiriera sus puntos ganados con tanto esfuerzo? Sigue soñando.
Al notar su expresión inmóvil, supo que simplemente hablar no funcionaba. En ese momento, Tyrion se mostró increíblemente cauteloso con ella. Ella había recibido el primer estilo de los 9 estilos de sable de él, pero podía permanecer bien sin siquiera un hueso roto y no había nada que indicara que se hubiera visto afectada en lo más mínimo. Incluso si no fuera el estilo Ultima, uno debe saber que a su nivel de comprensión, cada estilo de los estilos de 9 sables era devastador. Con su nivel de activación celular del 40%, el primer golpe fue similar al de un individuo con un nivel de activación celular del 50%. Tyrion negó con la cabeza y respondió en un tono monótono. No va a suceder. Atacarme furtivamente fue un movimiento bastante despreciable. Deberías disculparte y enviarme todos tus puntos de muerte como compensación y consideraré dejar pasar esto. Serap miró fijamente a Tyrion sin comprender, preguntándose si estaba bromeando. Después de unos momentos, para su sorpresa, vio que no estaba bromeando y de repente se echó a reír como si hubiera escuchado la cosa más divertida del mundo. En ese instante, los ojos de Tyrion revelaron una mirada siniestra. Este era el momento que estaba esperando. En ese tiempo, reveló su notable dominio del arte de la pierna fantasma. Su cuerpo se convirtió en una mancha borrosa, formándose en un fino hilo que se alargó hacia ella. En ese lapso de tiempo, él apareció ante ella en un abrir y cerrar de ojos. Sin dudarlo en absoluto, activó el quinto estilo del estilo 9 sables. Sus músculos se abultaron ligeramente mientras se establecía con la totalidad de su nivel de células del 42%. De repente, lanzó un puñetazo. Su puño se dirigió hacia su cabeza. Capítulo 22. Puño tembloroso. Ver a Tyrion, que estaba a 10 metros de distancia, aparecerá de repente ante ella la sorpresa, pero la velocidad de reacción de un individuo con un nivel de activación celular del 70% no era lenta en lo más mínimo. Claramente no esperaba el ataque arrepentido. Su rostro cambió ligeramente pero se burló. Apretando el puño, también golpeó con una velocidad inconcebible. El aire crujió como si estuviera siendo comprimido por una fuerza invisible. Ella estaba jugando en un concurso de fuerza. Estálido. Se escucha el sonido amortiguado de la carne. Las ondas de aire se dispersaron mientras cientos de kilogramos de carne chocaban. Tyrion sintió dolor mientras una increíble fuerza vibratoria viajaba desde su puño a través de su brazo intentando aplastar sus órganos. Su expresión no pudo evitar cambiar levemente. Fuerte. Jadeó por dentro mientras miraba a la chica que tenía delante. Bam. 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 Tyrion fue empujado varios pasos hacia atrás, intentando disolver la fuerza. Su rostro estaba ligeramente sonrojado mientras miraba fijamente a la chica que tenía delante. Aunque había disuelto la fuerza vibratoria todavía estaba allí, no podía sofocarla simplemente moviéndose hacia atrás. Herido más 100 puntos de daño, su brazo cayó inerte hacia un lado, como si no pudiera hacer nada. La fuerza vibratoria de su cuerpo parecía haber bloqueado los nervios de su brazo, haciéndole perder el control sobre él. Mientras tanto, Serafín dio 2 pasos hacia atrás, la diferencia de fuerza era clara. Seraph miró a Tyrion mientras sonreía. ¿Sabes por qué elegí enfrentarme a ti después de saber que alcanzaste los estados Ultima en 4 técnicas? Su sonrisa se hizo más amplia. Eso es porque incluso Ultima no puede salvar la brecha entre los niveles de activación de Cell. No sé si debería llamarte estúpido o más estúpido. Su expresión se transformó en una de confusión mientras parecía estar honestamente perpleja sobre el asunto. La recompensa es tentadora, pero ¿crees que tendrías la fuerza para protegerte? Acordemos y supongamos que el otro año no estará interesado. ¿Crees que yo o Wade u otras personas no estaremos interesados en tal cantidad de puntos? Dijo con curiosidad en sus ojos. El ceño fruncido de Tyrion se profundizó porque sabía que todo lo que ella decía era verdad, pero honestamente también quería llorar. ¿Cómo podía saber que se lo comunicarían a todos los estudiantes? El sistema había conspirado contra él. Deja de tonterías. Dio patadas y se lanzó hacia adelante a una velocidad increíble. Su cuerpo se volvió borroso al convertirse en varias imágenes residuales. Seraph sonriendo al ver esto. Como era de esperar, su ego masculino no está dispuesto a admitir quién es más fuerte. ¿Qué tipo más testarudo? Chasqueó la lengua. Circulando su sangre, su corazón latía fuertemente en su pecho mientras la sangre fluía desde sus vasos hacia sus músculos y huesos, especialmente sus piernas. Él apareció frente a ella y rápidamente le dio 2 patadas. Seraph no era tan estúpido como para aceptar esas patadas. Ella esquivó el ataque y luego atacó, intentando aprovechar la apertura detrás de la espalda de Tyrion.
Su puño se movió por el aire, apuntando a su espalda. De repente, Tyrion giró su cuerpo, que estaba en el aire. Con el impulso, lanzó una feroz patada horizontal hacia su cabeza. Como si estuviera jugando con una pelota de fútbol. El aire se quebró cuando su patada levantó el viento con fuerza, llevando todo su impulso. Al mirar la pierna que se había hinchado hasta ser más grande que su cintura, se puso pálida. Como si no tuviera ningún hueso, dobló la parte superior del cuerpo hacia atrás, casi paralela al suelo. ¡Zas! Su rostro le escoció cuando el viento de la patada sopló junto a su cara. No estaba dispuesto a dejar que el impulso se desvaneciera, así que se dejó caer al suelo mientras realizaba un movimiento horizontal de 360 grados hacia las piernas de ella que sostenían su cuerpo. El suelo pareció partirse por la repentina intrusión. Como si hubiera esperado algo así, ejecutó una voltereta hacia atrás. Como ella evadió la fuerza momentánea de sus patadas, él la persiguió. «Ven aquí». Él gruñó mientras su pie pateaba explosivamente y, como si fuera una flecha lanzada desde un arco, disparó hacia ella. Su mano izquierda salió disparada en un abrir y cerrar de ojos, intentando cortarle la cabeza. La expresión de Serap se volvió fea por primera vez. Cuando llegó aquí, estaba llena de confianza. Pensando que sería una victoria fácil ya que había superado su límite, activando el 70% de sus células, no esperaba que ella fuera la que estuviera en una ligera desventaja. No tuvo tiempo de pensar en esos pensamientos. Estaba increíblemente enojada mientras su puño se dirigía directamente hacia ella, lo que le hacía temblar los ojos. Un ligero escalofrío recorrió su cabeza. Puño tembloroso. Con un rugido furioso, golpeó con ambos puños al Tyrion que se acercaba. Un puño apuntando hacia el puño que se acercaba, mientras que el otro disparaba hacia su cabeza. En un instante, una onda etérea de aire pareció ondular en sus puños. Capas tras capas de ondas de aire avanzaron con un impulso increíble, formando pequeños remolinos de aire a partir de la ferocidad de su puño. ¿Puño térmico? Dios mío. ¿Cómo logró comprar una técnica de nivel 2 en solo una semana? Una técnica de puño de nivel 2, incluso si ese tipo ha desbloqueado el doble de sus células activadas actuales, no podría resistir este ataque. Bien. Tyrion dijo sin expresión alguna mientras apoyaba firmemente sus piernas en el suelo. Parecía tan inquebrantable como una montaña. Movió su mano derecha que se suponía que estaba paralizada y su mano izquierda, formando una garra con ambas manos, agarró el Tremor Fist entrante. Auge. Cuando los dos ataques chocaron, una explosión de onda de choque, visible a simple vista, se disparó hacia afuera en todas direcciones, limpiando todo el polvo del área circundante que se había generado por su pelea en un instante. ¡Zas! Los espectadores que estaban alrededor no pudieron evitar retroceder unos pasos en estado de shock, ya que sintieron como si un martillo les hubiera golpeado el cráneo, dejándolos casi inconscientes. En el momento en que su garra agarró el puño, Tyrion sintió como si lo hubiera atropellado un tren a toda velocidad. Sentía la cabeza muy débil, pero logró mantenerse en pie. Al mirarla a los ojos, los labios de Tyrion parecieron curvarse en una sonrisa burlona. Serap inmediatamente comenzó a tener un mal presentimiento. Quiso retirarse rápidamente, pero su puño parecía estar cerrado con una fuerza similar a la de un alicate. Capítulo 23. Reliquia defensiva. Lesión leve más 999 puntos de daño. Sin esperar ni un solo momento, Tyrion se estalló con todo su poder. Sus células activadas retumbaron desde su interior mientras él recurrió a toda su fuerza. Su cuerpo se sonrojó mientras su sangre fluía hasta sus límites, aparentemente como una inundación. Su vena parecía estar a punto de romperse mientras su corazón impulsaba sangre hacia su sistema. En el siguiente milisegundo, se le encogió el corazón sin contemplaciones. Se le saltó un latido. Hace rato que había levantado su pie derecho mientras atraía a Serap hacia sí. Nivel de activación celular del 42%. Arte de pierna fantasma. Etapa definitiva. Los músculos de su pie derecho se expandieron momentáneamente cuando el arte de la pierna fantasma se activó. Sus músculos se ondularon mientras una inmensa cantidad de poder se acumulaba en su pierna. La presión que exudaban daba una sensación de horror e impotencia al mirarlos. Con sus manos bloqueadas, Serap solo pudo observar cómo sus grandes ojos se abrían con horror cuando la enorme montaña de pies descendió sobre ella. Auge. El sonido fue similar al de una ojiva arrojada mientras ondas de choque visibles se extendían por los alrededores, aturdiendo a los espectadores con emoción visible en sus caras. No pude evitar retroceder aún más pasos para no quedar atrapados en las ondas de choque.
Como una cometa cuya cuerda se rompió de repente, Seraph salió disparado por los aires como una bala de cañón. Su destino, aún desconocido. Una onda de choque tiránica también arrojó a Tyrion sin contemplaciones mientras su cuerpo se desdibujaba a una velocidad incontrolable mientras rebotaba en el suelo. Fue como si le hubieran arrojado unas granadas. Había utilizado una técnica de velocidad como movimiento de ataque, era simplemente inconcebible. Esto demostró lo loco que estaba Tyrion. No fue hasta unos segundos después que finalmente pudo controlar su cuerpo, girando su cintura y finalmente aterrizando de manera constante en el suelo mientras la fuerza resultante lo empujaba hacia atrás. Jadeaba pesadamente con los dos brazos flácidos a sus costados. No podía sentirlos ni moverlos. El temblor provocado por la técnica de la muchacha había recorrido sus brazos y había inutilizado sus nervios. Los huesos de sus manos habían sufrido una sacudida bastante fuerte y aparecieron grietas en ellos. El temblor no se detuvo allí, sino que se dirigió hacia su corazón y sus órganos internos con una fuerza vertiginosa, intentando destruirlo. Si no se solucionaba el temblor rápidamente, podría convertirse en un desastre sangriento. La expresión de Tyrion se agrió cuando pensó, vicioso. Aunque estaba escrito en la guía que matar estaba permitido en la Academia de la Muerte, había algunas reglas que iban de la mano con el asesinato. Tyrion no pensó que ella usaría una técnica de ataque cuando era evidente que ella tenía la ventaja en la pelea. Era como si quisiera quitarle la vida. En ese momento, Tyrion sintió que su cuerpo se aflojaba un poco. Había activado unos cuantos miles de sus miles de millones de células inactivadas, aumentando su nivel anterior de activación celular del 42% al 43%. El dicho era cierto, luchar ayuda a aflojar el bloqueo y aumenta el nivel de activación celular. Su sangre retumbaba como un pequeño río mientras su corazón latía más rápido. Sus músculos temblaban mientras se hacía más fuerte en el proceso. En ese momento, una sensación de picazón invadió sus manos, como si miles de hormigas estuvieran arrastrándose dentro de ellas. Cuando todas estas cosas sucedieron, sus nervios paralizados, sus huesos agrietados, sus ligamentos rotos y su brazo inútil comenzaron a sanar y al segundo siguiente pudo volver a sentir sus brazos. El puño sismológico le había paralizado el brazo de forma efectiva y se suponía que permanecería así hasta que buscara asistencia médica, pero todo se curó en un abrir y cerrar de ojos. Serafín estaba absolutamente furioso. En circunstancias normales, ella no habría realizado la técnica con ambas manos, pero en ese momento se enfureció y pensó que el brazo de Tyrion estaba temporalmente inútil, estaba increíblemente equivocada. Ella había bajado la guardia, lo que le había costado mucho, ya que no esperaba que Tyrion tuviera los medios para curar su brazo, y tan rápido de hecho. Francamente hablando, si no se hubiera curado su brazo herido, era casi seguro que él sería el que tendría la lesión más grave. Mi habilidad de regeneración es realmente útil en una batalla. Los labios de Tyrion se curvaron mientras pensaba. Exhaló un suspiro mientras pensaba. Tengo que irme de aquí rápido antes de que los demás se den cuenta de quién soy. Pensando hasta aquí, se puso de pie y se giró hacia la dirección de la montaña Legend, ignorando a las multitudes asombradas, comenzó a caminar. Eres bastante tenaz, ¿no? No había dado ni 3 pasos cuando la tierna voz familiar habló. Tyrion se quedó congelado. Eres bastante tenaz, ¿no? No había dado ni 3 pasos cuando una voz tierna y familiar le habló. El cuerpo de Tyrion se quedó visiblemente paralizado por la sorpresa. Unas luces extrañas parpadearon en sus ojos cuando escuchó la voz que sonaba detrás de él. Se giró lentamente y miró hacia la voz. Seraph se levantó del suelo tambaleándose. Su situación actual era bastante lamentable, ya que la sangre corría por sus labios. Su cabello estaba desordenado y el ligero maquillaje que llevaba estaba destrozado porque el polvo y la arena se habían asentado en su rostro. Su expresión en ese momento era fea, casi siniestra. Lo más importante era que Tyrion había destruido su camisa, pero, para su sorpresa, ella no estaba desnuda como él esperaba. No, todo lo contrario. Llevaba un chaleco interior. Y su chaleco interior resultó ileso del ataque. Tyrion pudo ver una ligera sustancia metálica plateada desvaneciéndose dentro de su cuerpo. Pudo adivinar algunas cosas y concluyó que era eso lo que la había protegido de su pisotón de pierna fantasma. De lo contrario, al menos habría terminado con un estrato hundido, una hilera de costillas y huesos rotos. Tyrion agitó las manos con indiferencia. Una reliquia defensiva. Debes haberte costado una fortuna comprarla.
Aunque la expresión de Tyrion era indiferente, su boca tembló cuando la información sobre las reliquias pasó por su mente. Capítulo 24. Problemas con la evolución del mundo y la creación de Dust. Numerosas zonas antiguas y templos de tiempos anteriores atraviesan el suelo, en numerosos lugares, creando una especie de zonas dimensionales. Los templos eran extraños y estaban fuertemente custodiados por antiguos monstruos, bestias legendarias y seres míticos. No muchos atravesar podrían las zonas antiguas de alto nivel sin una fuerza increíble. Pero los de bajo nivel eran bastante más fáciles y habían sido superados, y aquellos que lograban superarlos recibían recompensas conocidas como reliquias. Armas que dependen en gran medida del polvo que podría crear ataques devastadores muy por encima de un nivel de fuerza. Las reliquias como tales son caras de comprar y a una familia común le costaría toda una fortuna prestar una. Incluso Tyrion no había tenido la oportunidad de ver uno antes, pero actualmente, Serap estaba colocando una reliquia defensiva que sorprendió a Tyrion. Si ese es el caso entonces, explosión berserk en primer estado. Hizo girar su sangre hasta el límite y su corazón latía salvajemente como el rugido de una bestia primordial. Sus células activadas aumentaron y su cuerpo físico se fortaleció hasta sus límites. Sus músculos se abultaron bastante a medida que crecían mucho más corpulento, pareciendo más alto por unos pocos centímetros. Patrones de sangre aparecieron por toda su piel mientras venas del tamaño de dedos meñiques se expandían a través de su cabeza, su cuello, hasta su cara. Los vientos parecían agitarse por la presión. Su expresión actual era bastante salvaje mientras una energía frenética lo recorría. Sus ojos se pusieron rojos y era como si fuera una bestia prehistórica mirando a su presa mientras la observaba fijamente. Quería ver si su reliquia defensiva podría resistir su explosión berserk y sus estilos de 9 sables. Serafín estaba tan enojado que sonó siniestramente cuando lo escuchó. Pero como si hubiera recordado algo, su mirada parpadeó con una luz extraña mientras lo miraba con odio. Recordó la leyenda que había escuchado sobre la técnica de explosión berserk y sus ojos no pudieron evitar brillar con vacilación. Por lo que parece, Tyrion podría activar la técnica explosión berserk y si se esforzara al máximo, se aseguraría de perecer con ella. Actualmente estaba débil y aunque sus células activadas habían alcanzado el 70%, a juzgar por la presión que exudaba Tyrion, sus poderes estaban casi al mismo nivel. Si ella intentara pelear con fuerza con él, se lastimaría, lo que la retrasaría algunas semanas, ya que necesitaría recuperarse. Ella dudó, no tenía idea si él la había engañado y Tyrion solo estaba fingiendo al despertar su sangre a la fuerza, pero Serap no podía decirlo con seguridad. Ella lo miró fijamente, queriendo entenderlo. Al final, le dirigió una mirada de odio que fue suficiente para helarle el corazón a cualquiera que estuviera cerca. Bastardo. Te quitaré el puesto de leyenda por cualquier medio, solo espera y verás. Dando un pisotón con ira, se dio la vuelta y, con unos pocos saltos, desapareció de la vista. Exactamente 4 segundos después, tos. Tos. El cuerpo de Tyrion se desplomó en el suelo mientras tosía una bocanada de sangre. Estaba increíblemente debilitado. A los pocos segundos de activar la técnica sus órganos internos se vieron gravemente dañados, habían aparecido en varias posiciones de sus venas y vasos sanguíneos, desgarres que estaban a punto de romperse. Pero no valía la pena mencionarlo, ya que podía recuperarse en unos pocos segundos. Tyrion sonrió de repente. Esa fue una buena pelea. Esperaba entrenar con alguien para ver qué tan fuertes eran las células activadas al 40%. Inesperadamente, se le dio la oportunidad de hacer una comparación aproximada. Se limpió la sangre de la boca y abandonó el lugar a toda prisa. Pasó de cojear a trotar y, cuando al segundo siguiente estuvo completamente curado, salió a toda velocidad, sin atreverse a permanecer allí más tiempo del necesario. Desde el momento en que Serap lo atacó, hasta ese momento, solo habían pasado 2 o 3 minutos. Felicitaciones por ganar tu primer duelo forzado. El título de leyenda estará protegido temporalmente durante una semana, y no podrás arrebatártelo ni siquiera después de ser derrotado. Después de eso, la protección expirará. ¡Buena suerte! La voz cibernética se desvaneció en el aire. Aunque quedó aturdido por el mensaje, Tyrion no dejó de usar el arte de la pierna fantasma hasta que vio la gran montaña legendaria. A estas alturas ya se habían reunido bastantes estudiantes a la entrada de la montaña. Entre ellos se encontraba Wade, habitualmente segundo en la lista de clasificación, pero tercero esta vez. Había pasado una semana, pero Wade había cambiado drásticamente.
Su cuerpo exudaba una ola de energía malévola mientras permanecía de pie en el camino que subía a la montaña Legend. Sin duda, se había vuelto aún más fuerte. Probablemente había desbloqueado y activado entre el 85% y el 90% de sus células, lo que hacía que los músculos, la piel y el cuerpo de su cuerpo se ondularan con una energía inmensa. Tyrion supo inmediatamente que las cosas iban mal. Aunque la fuerza de Wade le daba presión, Tyrion confiaba en su habilidad. Con la explosión Berserk, el arte de pierna fantasma y la transformación de bestia sangre demoníaca, debería ser rival para Wade. Pero si Serap, que solo estaba en el cuarto lugar en la lista de clasificación, podía poseer una reliquia, ¿quién puede decir que Wade no tendría una? Sin mencionar su odio por Tyrion, lo más probable es que lo use para atacarlo una vez que Tyrion active el estado última de Berserk Explosión. En ese momento, los ojos de Tyrion brillaron y no pasó por esa ruta, prefiriendo tomar una ruta más larga. Aproximadamente media hora después, Tyrion finalmente llegó a su edificio. Cansado y exhausto, comenzó a desvestirse tan pronto como entró a su edificio, dirigiéndose al baño. Acababa de arrojar sus pantalones en una dirección diferente en la sala de estar cuando notó algo extraño. Justo cuando estaba pensando que era, de repente una voz habló. ¿No te pedí que me reunieras después de instalarte? Capítulo 25. Encuentro repentino con la demonio. Tyrion se congeló instantáneamente como una estatua, su cerebro estaba como si hubiera estado sumergido en hielo durante millas de años mientras permanecía inmóvil durante lo que pareció una década. Junto a su sala de estar había una mujer madura, de ojos carmesí, labios tan rojos como la sangre misma, un cuerpo tan caliente que era casi comparable al fuego, pero con un rostro frío que enfriaba su cuerpo ardiente y humeante, haciendo que cualquiera que la mirara dispersara cualquier pensamiento que hubiera tenido previamente sobre ella. En toda la academia, solo hay una persona con ojos y uñas de color carmesí profundo y esa persona era el demonio, la instructora Keisa. Sus pupilas se levantaron de la revista que tenía en las manos y aterrizaron en Tyrion, actualmente desnudo, que se había quitado todo lo que llevaba puesto, incluida su ropa interior. Su expresión no cambió ni un solo momento mientras miraba a Tyrion como si estuviera mirando a un hombre muerto o una estatua común y corriente. Si fueras un poco más grande, no me importaría quedarme mirándote un rato más. Por desgracia, cuando ella bajó la voz, Tyrion inmediatamente volvió a sus sentidos, pero una vez que su mente se parecía a lo que ella acababa de decir, su rostro inmediatamente se puso rojo de vergüenza. Un hombre puede soportar cualquier cosa, incluso ser arrojado a un pozo de fuego ardiente y esperar una oportunidad para vengarse, pero ser llamado pequeño, fue un daño emocional y psicológico del que incluso el hombre más fuerte podría suicidarse. Yo puedo hacerlo más grande. Sin saber cómo contrarrestar eso, Tyrion inmediatamente activó el estado supremo del arte de la pierna fantasma, el tiempo se ralentizó increíblemente mientras se convertía en una serie de imágenes residuales realistas y corría hacia el pasillo, escondiéndose mientras vestía su ropa con vergüenza clara en sus ojos. Unos minutos más tarde, Tyrion estaba de pie respetuosamente con la cabeza agacha en su sala de estar como un buen estudiante. Sentada en el sofá, a unos metros de él, estaba la instructora Keisa. Sus uñas largas y afiladas golpean rítmicamente el apoyabrazos del sofá. Mirando fijamente a Tyrion, sus ojos carmesí parecieron brillar, aparentemente escudriñándolo como si estuviera mirando una nueva raza de criatura en la tierra. Cuando Tyrion empezaba a sentirse libre y realmente incómodo, el demonio finalmente habló. ¿Realmente sabes cómo hacer esperar a una dama, no? Tyrion bajó ligeramente la cabeza mientras maldecía en lo más profundo de su corazón. Mierda. Si hubiera sabido que el demonio me visitaría personalmente, habría ido a su encuentro. Ahora estoy en serios problemas. Sabía lo despiadada que era la instructora Keisa, por lo que nunca dejaría que nadie saliera airoso. Durante el entrenamiento de reclutamiento, había matado al menos a 5 estudiantes solo porque la interrumpían mientras hablaba y había matado a otros 5 estudiantes porque los encontraban desagradables a sus ojos. Por desobedecerla, ¿qué tipo de castigo crees que te infligiría? Los ojos de Tyrion no pudieron evitar ir de un lado a otro mientras su cerebro pensaba en cómo superar esta situación. Pensé que estaba escuchando cosas y debido a la conmoción cerebral de ser atacado por tus llamas y 2 monstruos diferentes con un nivel de activación celular del 50%, respondió Tyrion en voz baja. Las cejas de Keisa se levantaron y sus ojos brillaron mientras lo miraba con lo que parecía ser un matiz de sonrisa en sus labios. Entonces, ¿estás diciendo que es mi culpa?
Preguntó mientras sus labios rojos se separaban, revelando ligeramente sus dos colmillos puntiagudos. Aunque Tyrion negó con la cabeza, no hizo ningún intento de negar su conjetura. La sala quedó en silencio y la atmósfera pareció endurecerse. En ese momento, la tensión comenzó a aumentar cuando un frío surgido de la nada invadió el calor de la habitación. Tyrion apretó los dientes cuando una presión informe cayó sobre él. Era como si la gravedad dentro de la habitación se hubiera multiplicado por 5. Tyrion inmediatamente sintió que su cintura emitía ruidos crujientes mientras sus huesos liberaban ruidos crujientes mientras sus rodillas se doblaban. Lesión leve más 9 puntos de daño usando todas sus fuerzas, soportó desesperadamente, mientras gotas de sudor se formaban en su frente mientras su ropa se empapaba en ellas. De repente, la presión pareció desaparecer por completo, lo que hizo que Tyrion finalmente pudiera respirar mientras sus huesos rotos comenzaron a sanar hasta que estuvo completamente curado. Realmente despertaste el rasgo regenerativo y es incluso más poderoso de lo que pensaba anteriormente. La voz de Keisa sonó de repente. De ahora en adelante, te asegurarás de no revelarle a nadie acerca de tu rasgo y si alguien lo sabe, asegúrate de leerlo primero. Informaré a los otros instructores y a los estudiantes que hiciste trampa al usar una legendaria píldora restauradora que había sido la reliquia de tu familia. Dado que es tu habilidad poseer algo así, tu título como leyenda de la clase de primer año no será revocado. De repente se levantó y caminó hacia el aturdido Tyrion. Aunque parecía unos centímetros más alta que él, era como un gigante andante, dispuesto a devorar a su presa. Ella levantó las manos y su dedo índice tocó debajo de la barbilla de Tyrion. Puedo hacer todo esto por ti por un solo favor. La brisa que entraba por la ventana envolvía a Tyrion con su fragante aroma. Tyrion se sentía como si estuviera en la playa, tomando el sol mientras la fresca brisa del océano le hacía cosquillas en la nariz. Tyrion inhaló aún más inconscientemente, sus ojos un poco cautelosos mientras preguntaba. ¿Qué favor? No pudo disfrutarlo cuando sus siguientes palabras cayeron sobre él. No mucho, solo necesito un poco de tu sangre. El rostro de Tyrion se puso pálido de inmediato mientras daba un paso atrás, alejándose de ella. Él pensó que ella vino aquí para preguntar cómo había alcanzado el estado última de 4 técnicas. No esperaba que ella viniera aquí por su sangre. ¿En qué se estaba convirtiendo el mundo? ¿Y qué pasaba con los colmillos en sus labios? ¿Era un vampiro o algo así? Además, ¿quién pide sangre como favor? Tyrion inmediatamente negó con la cabeza y sin siquiera pensarlo, respondió. Eso no va a pasar. Capítulo 26. ¿Estás enfermo? Las palabras de Tyrion cayeron en oídos sordos. De todos modos no puedes escapar de mí. La conferencia comenzará formalmente en 2 días. Hizo un gesto con la mano y sacó de la nada una gran jeringa de vidrio de 150 mililitros. Continuó. Por lo tanto, tienes que estar preparado para colaborar y consolidar mi historia. El rostro de Tyrion se tornó cada vez más sombrío. Dije que no hay trato. Como si no lo hubiera escuchado, sus dedos apretaron el pistón, asegurándose de que estuviera bien apretado mientras hablaba. Si hay incluso una pizca de mentira, prepárate para encontrarte con que te abren las puertas de algún tipo de laboratorio secreto. Los militares están interesados en posibles triads como el tuyo que podrían aumentar aún más la fuerza de sus tropas. Cuanto más poderoso sea, más emocionados estarán. Cuando escuchó sus palabras, Tyrion se atragantó con sus propias palabras y de repente, su expresión se volvió increíblemente fría. ¿Esta mujer realmente lo estaba amenazando? Él había actuado como su predecesor hubiera reaccionado dada la situación e incluso le había dado el respeto y el temor que ella merecía como su instructora, pero después de toda la actuación, ella en realidad ni siquiera estaba dispuesta a darle la cara e incluso lo estaba amenazando. Como una vela en llamas, el rostro temeroso de Tyrion se derritió, solo para ser reemplazado por una sonrisa fría llena de escalofríos. ¿Estás enfermo? La mano de la instructora Keisa que sostenía la jeringa grande se congeló y, de repente, la atmósfera se volvió increíblemente fría. Sin previo aviso, su figura desapareció como si hubiera sido borrada de la existencia, solo para aparecer ante Tyrion en 0,1 segundos, como una aparición. Una palma escamosa cubierta de intensas llamas rojas tan calientes que el aire chisporroteaba y freía chocó contra el pecho de Tyrion como un tren en movimiento. Auge. Como una roca sumergida en un lago en calma, la atmósfera cercana se onduló violentamente mientras 7 ondas de choque ardientes visibles se estallaban hacia los alrededores. Los muebles en un radio de 1 metro quedaron instantáneamente reducidos a pedazos y cenizas mientras flotaban hacia afuera junto con las ondas de choque.
Tyrion se sintió como si lo hubiera alcanzado un misil en movimiento. Su pecho se onduló junto con su carne y en un abrir y cerrar de ojos, su pecho se hundió y de repente explotó. Fragmentos de carne, músculos, sangre y huesos se esparcieron en todas direcciones, pero antes de que pudieran llegar a cualquier lado, fueron quemados hasta las cenizas por la increíble temperatura. El cuerpo de Tyrion se elevó por el aire mientras el viento chirriaba, chocando contra la pared de su sala de estar, creando un agujero de 5 pulgadas de profundidad, con forma humana, dentro de la pared. Fue en ese momento que se escuchó el boom sónico de la instructora Keisa rompiendo la barrera de aire con su increíble velocidad. Auge. Un dolor increíble se extendió desde el pecho de Tyrion hacia todo su cuerpo. Tyrion sintió como si su cuerpo estuviera a punto de derrumbarse como un rompecabezas. Su cabeza se sentía increíblemente mareada mientras se tambaleaba al borde de la inconsciencia, pero incluso entonces, Tyrion logró aguantar con pura voluntad. Sus ojos se abrieron y uno de ellos de alguna manera había explotado en pura carne carnosa y venas colgantes, solo podía ver con su ojo izquierdo e incluso ese estaba al borde del colapso, lleno de vasos sanguíneos hinchados que habían estallado. Desde el punto de vista de un espectador, había un enorme agujero en el pecho de Tyrion que, curiosamente, había sido cauterizado. Afortunadamente, el agujero estaba principalmente en el lado derecho del pecho, no cerca del corazón. La mitad de su cara y cuello tenían la carne desprendida, dejando solo huesos blancos puros mientras estaba atrapado indefenso en la pared como un hermanastro indefenso. Lesión grave más 9.999 puntos de daño recibidos. La instructora Keisa miró a Tyrion sin expresión alguna, limpiándose las manos con un pañuelo que había aparecido de la nada. Era como si acabara de pisar una hormiga. Sus tacones rojos resonaban en el suelo como el corazón palpitante de un dragón mientras avanzaba. Sangre, espuma y un trozo de su carne y órganos se derramaron de la boca de Tyrion cuando los abrió para hablar. Sabía que no te atreverías a matarme. Si quieres algo de mí, ruégalo. Una sonrisa diabólica adornaba su rostro medio pelado y sangrante, lo que le daba un aspecto demoníaco mientras miraba fríamente a la instructora. Como ella quería algo de él, tendría que rogarle por ello. Actuando como si fueras altiva y poderosa, ¿a quién quieres engañar? Tyrion estaba seguro de que tenía el doble de su edad en su vida anterior. ¿Un niño que se atreve a hacer un trato conmigo a la fuerza? Sigue soñando. La instructora Keisa no dijo nada y solo trajo la jeringa, clavándola en las venas de Tyrion, extrayendo una gran cantidad de sangre. Para entonces, la garganta de Tyrion ya se había curado y probablemente podía hablar. Soltó una risa maliciosa. Es inútil, esa sangre no contiene ni una pizca de mi rasgo regenerativo. Hasta que no los active, no podrás obtener ni una pizca de mi rasgo. Tyrion le había preguntado al sistema sobre esto, y el sistema le había respondido que él podía controlar su rasgo como quisiera. Esta era la razón principal por la que podía actuar tan desenfrenadamente delante de ella. Los ojos de Keisa se tornaron increíblemente fríos de inmediato. Esta era la primera vez que un estudiante se atrevía a desafiarla de esa manera. Como si estuviera disfrutando de su cambio de expresión, la sonrisa de Tyrion se amplió. Si no me crees, ve y analiza la sangre y verás. Luego, con otra risa, inmediatamente activó su rasgo y en eso, el pecho colapsado de su cuerpo comenzó a sanar. Keisa se quedó congelada como si hubiera visto algo realmente sorprendente. Los bordes de las heridas ahuecadas del pecho de Tyrion comenzaron a moverse a medida que sus células quemadas comenzaron a revivir, duplicándose y, como un alga genéticamente modificada y sobrealimentada, su herida comenzó a sanar rápidamente. A partir de sus huesos destrozados, comenzó a recrearse, reconstruirse y crecer rápidamente como si una impresora 3D sintética los estuviera construyendo. En un abrir y cerrar de ojos, la totalidad de sus costillas rotas y colapsadas habían sido reconstruidas, luego sus órganos internos comenzaron a sanar, después de lo cual, sus músculos, tejidos y venas comenzaron a formarse sobre los huesos recién creados y luego su carne los cubrió. En pocos segundos, una herida que amenazaba la vida y que era de muerte segura se había curado por completo. Capítulo 27. Bien, los ojos del demonio dragón, que habían pasado por varias situaciones y habían visto a través de la inmensidad de este mundo para considerarla una generación anterior, se abrieron de par en par con sorpresa. No pudo evitar quedarse atónita al ver su rasgo regenerativo en tiempo real. Una cosa era escuchar algo y otra muy distinta verlo. Por supuesto, ella había presenciado rasgos regenerativos antes e incluso poseía uno ella misma.
Por supuesto, tanto el gobierno como los militares habían desarrollado su propia versión de rasgos regenerativos para fortalecer su ejército y es imposible recuperar uno, ya que solo estaba dedicado a los soldados para ayudar en la batalla contra los Evo y la limpieza de las diversas dimensiones que aparecen aleatoriamente. Pero incluso el grado más alto de rasgo regenerativo que el ejército podía producir era solo de nivel plata, que puede aumentar la velocidad de regeneración de 1 de 10 a 20 veces. Fue excelente curar heridas superficiales en pocos minutos, curar huesos rotos en pocas horas y además producir más adrenalina y resistencia 10 veces más que los humanos comunes. Y en cuanto a regenerar huesos destrozados desde cero, era simplemente imposible. Pero el rasgo de Tyrion era incluso más avanzado que los creados por los militares. No solo podía crear huesos desde cero, sino que solo le tomó unos segundos crearlos y sanar por completo. Por lo que pudo presenciar, su rasgo podría ser el rumoreado rasgo de nivel mítico y mientras la mitad de su cerebro y corazón permanecieran activados, era prácticamente imposible de matar. Cuanto más lo miraba, más se daba cuenta de lo poderoso que era su rasgo. Si pudiera conseguir su sangre, las posibilidades de curar sus heridas ocultas aumentarían y tal vez podría recuperar su fuerza, devolviéndola a su gloria pasada. En el segundo siguiente, sus ojos que se habían iluminado previamente de repente volvieron a la normalidad mientras se calmaba. Sus ojos indiferentes recorrieron su pecho de piel de bebé y se fijaron en los ojos de Tyrion. Ella miró profundamente sus pupilas de un verde puro que parecían tener 3 anillos en ellas, conteniendo un toque de locura y salvajismo, un extraño tipo de silencio envolvió la habitación. De repente, la sombra de una sonrisa apareció en sus labios, pero desapareció inmediatamente. Bien. Con eso, la instructora Keisa retrocedió unos pasos hacia atrás, deteniéndose a unos metros. Bien, Tyrion, que estaba a punto de soltar otra risa fría, preparándose para decir unas cuantas líneas más, se congelaron. ¿Qué? Ella dijo. Bien. Él quedó atónito de inmediato por las palabras que habían salido de su boca. No pude evitar dudar si la había escuchado correctamente. Una expresión extraña apareció en su rostro mientras se escabullía de la pared. Esperaba más resistencia de ella y estaba preparado para ganarse al menos 10.000 puntos de daño, pero ¿por qué no actuaba según el guión? No pudo evitar sentir como si ella tuviera algún tipo de plan nefasto que ejecutaría en su cabeza. ¿Qué quieres a cambio de tu sangre? Tyrion no pudo evitar rascarse la cabeza confundido. El desarrollo de la historia iba demasiado rápido para él y no podía reaccionar con la suficiente rapidez. 100.000 puntos de crédito, una técnica de combate de nivel 3 y luego 100 botellas de sangre de bestia Evo de alto nivel. La instructora Keisa solo le dirigió una mirada antes de decir, una sola pieza de información a cambio de tu sangre. Al comienzo de la conferencia, se les asignará una misión grupal para dirigirse al templo de la raza alada ancestral. La misión es derrotar y matar a un ángel sin cabeza de una estrella que se encuentra allí. Sin 4 personas con un 80% de células activadas trabajando juntas, las probabilidades de morir allí son del 100%. Ella retrajo sus escamas dragones y sus garras dentro de su cuerpo y su brazo volvió a su piel fresca. En cuanto a ti, solo has activado el 40% de tus células, incluso con tu rasgo regenerativo, seguramente morirás ya que lo que más odia a Atlas Angels son los humanos con cabeza, siempre se aseguran de convertirlos en pasta antes de que se sientan satisfechos. Deberías rogarles a los que están en el top 100 que formen equipos contigo, de lo contrario, morirías por nada. El rostro de Tyrion cambió levemente. No parecía estar exagerando y él no creía que estuviera diciendo esas cosas para asustarlo. Si lo que ella decía era cierto, entonces tal vez él tendría que aumentar drásticamente su fuerza en los próximos 2 días o humillarse y rogarle a los 100 mejores estudiantes que formarán un grupo con él. Pero era imposible. Todos los que están en el top 100 e incluso 200 lo odian hasta el extremo. Había obtenido el título de leyenda a pesar de haber activado solo el 30% de sus células en ese entonces e incluso había ganado las recompensas de 4 técnicas consecutivas del centro de recompensas. No era una exageración decir que lo cocinarían vivo si lo atraparan. La instructora le arrojó la jeringa. Se acomodó el cabello y continuó. Ya estás usando la técnica de activación celular adecuada para tus rasgos. No me importa lo que planees hacer para aumentar tu fuerza en 2 días, solo asegúrate de no morir. Con eso, ella pasó junto a Tyrion, tomó la jeringa llena de su mano y salió por la puerta rota. Antes de irse, dijo, la academia vende sueros capaces de aumentar el nivel de activación celular.
Además, detrás de la montaña hay muchos bosques que contienen bestias Evo de bajo nivel. A las leyendas de años superiores no les importan bestias de nivel tan bajo, pero a ti, con eso, ella desapareció. El rostro de Tyrion se iluminó al escuchar sus palabras. Dado que tenía alrededor de 40.000 puntos de muerte, debería poder comprar algunos sueros que podrían ayudar a aumentar su nivel de activación celular en lugar de comprar esencia de sangre y abrirse la piel de acuerdo con su método de templado celular. Tyrion echó un vistazo a su sala de estar y su estado de ánimo se desvaneció. Ella llegó, destruyó su habitación y se fue sin más. Él ciertamente no se sentía como si tuviera la ventaja en el trato. Sin embargo, tuvo mucha suerte. Si él fuera la demonio, lo habría tomado sin su permiso y lo habría atado a un laboratorio subterráneo para extraerle sangre. Por muy testarudo que sea, todo el mundo se rompe con el tiempo. Capítulo 28. Usando el suero atómico. Tyrion sostenía con cuidado un sueño verdoso con estrellas brillando en su interior, como si estuviera sosteniendo un tesoro. El suero atómico era la principal droga utilizada para romper la cadena genética. También tenía la capacidad de aumentar la activación celular, así como las probabilidades de que una persona se convierta en un supersoldado con un nivel de activación celular del 100%. Una vez que la activación celular alcance el nivel del 100%, la fuerza de las células también habrá llegado a su límite y ya no podrá mejorarse más. La única forma de superar esto sería romper la cadena genética, ya que los genes son la base de la vida de todas las especies y contienen toda la información sobre la vida. Del mismo modo, los genes también restringen el crecimiento de toda la vida. Por lo tanto, los genes son la base de todo, pero también son la cadena restrictiva que bloquea la evolución del hombre y de todos los demás seres. Para evolucionar, solo se pueden optimizar los genes, y con el uso de Dust, los humanos finalmente podrían evolucionar. Los genes están en constante cambio. Sin embargo, su ritmo de evolución fue tan lento que los humanos tardaron millones de años en evolucionar de simios humanos a seres con mentes inteligentes. Pero ahora, los humanos podían absorber polvo. Bajo el polvo, los genes cambian constantemente, lo que también es un claro ejemplo del proceso de evolución. La evolución había pasado del modo pasivo al modo activo. Y el primer paso de esa evolución estaba en los genes. Para alcanzar un nivel de activación celular del 100%, habría que absorber polvo, realizar cambios en la estructura genética original y romper la cadena existente para promover la rápida evolución de los genes. Pero no fue una tarea fácil. Al igual que la evolución de los simios humanos a seres humanos altamente inteligentes, esto llevó millones de años. Con Dust, millones o incluso cientos de millones de años podrían acortarse a solo unos pocos años o décadas. Por lo tanto, este proceso fue verdaderamente milagroso. Debido a su rara naturaleza milagrosa, esta fue exactamente la razón por la que no todos los que alcanzaron un nivel de activación celular del 100% pudieron alterar la secuencia genética original, rompiendo la cadena genética y evolucionando, convirtiéndose en un supersoldado. Solo alterando la secuencia genética original se podría romper las ataduras y emprender verdaderamente el camino de la evolución. El suero atómico era una acumulación de polvo, específicamente dirigida a aflojar la cadena genética y reducir la dificultad de los avances en la evolución, que es también la razón por la que la demanda del suero atómico había excedido su oferta. Innumerables organismos con un nivel de activación celular del 100% querrían su parte del suero atómico. Aunque el precio de venta al público de una botella de suero de niño era de 20.000 puntos de muerte, solo una leyenda podía comprar uno, ya que era demasiado caro. Tyrion solo pudo comprar las 2 botellas porque era una leyenda. Otros no podrían comprar una, excepto en el mercado negro. En el mercado negro, una botella de suero atómico podía costar fácilmente 100.000 puntos de muerte, por lo que era mucho más caro que comprar en la página de la academia. Si fuera químico, no le costaría ni 1.000 puntos de muerte crear un conjunto de ingredientes para el suero atómico. Desafortunadamente, no tuvo maestro y tampoco poseía ninguna habilidad o talento como químico. Ser químico requiere mucho aprendizaje y la guía de un mentor. De lo contrario, uno solo desperdiciaría túneles y dinero y todo podría salir mal fácilmente, dijo Tyrion, sintiéndose impotente. La química era una profesión que tenía su origen en la biología, con la presencia del polvo muchas cosas habían cambiado a nivel microscópico. La biología del pasado ya no es aplicable a la época actual, por lo que la microbiología cobró auge como profesión y la gente empezó a referirse a ellos como químicos.
El químico, una diferencia de la búsqueda de misterios biológicos, nació con el único propósito de hacer avanzar la evolución humana. Por ello, todo químico es muy valorado. Sin embargo, no es fácil formarse como químico. Tyrion inhaló profundamente y sin dudarlo, bebió una botella del sueño atómico. En ese instante, fue como si hubiera bebido una cantidad concentrada de glucosa. No solo se derritió en su boca, sino que, al tocar su garganta, el líquido se transformó en forma gaseosa al escapar del confinamiento de sus pulmones. El gas se expandió por todo su cuerpo, derritiéndose y combinándose con su carne, huesos, tejidos y órganos a medida que todas sus células se saturaron con ellos. Como una llave maestra que abre millas de puertas cerradas, sus células comenzaron a abrirse una a una velocidad demencial. Su cuerpo comenzó a emitir ruidos crepitantes, como maíz en un horno. Tyrion podía sentir que su cuerpo se liberaba y se aligeraba, segundo a segundo. Era una sensación parecida a la de contener la orina durante casi medio día y finalmente soltarla. Ahora, magnifica esa sensación más de 100 veces e imagina que te sucede en todo el cuerpo, junto con los músculos y los órganos internos, en lugar de en la parte inferior del cuerpo. En ese instante, fue como si hubiera bebido una cantidad concentrada de glucosa. No solo se derritió en su boca, sino que, al tocar su garganta, el líquido se transformó en forma gaseosa al escapar del confinamiento de sus pulmones. El gas se expandió por todo su cuerpo, derritiéndose y combinándose con su carne, huesos, tejidos y órganos a medida que todas sus células se saturaron con ellos. Como una llave maestra que abre millas de puertas cerradas, sus células comenzaron a abrirse una a una velocidad demencial. Su cuerpo comenzó a emitir ruidos crepitantes, como maíz en un horno. Tyrion podía sentir que su cuerpo se liberaba y se aligeraba, segundo a segundo. Era una sensación parecida a la de contener la orina durante casi medio día y finalmente soltarla. Ahora, magnifica esa sensación más de 100 veces e imagina que te sucede en todo el cuerpo, junto con los músculos y los órganos internos, en lugar de en la parte inferior del cuerpo. Cuando finalmente la sensación se calmó, Tyrion siguió gimiendo de placer y satisfacción. ¿Por qué esto se siente incluso mejor que masturbarse con pornografía y aguantarse durante horas solo para liberarse y llegar a ese momento culminante? Inhaló profundamente y finalmente logró calmarse. Después de acostumbrarse, inmediatamente revisó su estado. Capítulo 29. Talento ridículo. Nombre: Matusalén Tyrion. Especie: humano. Rasgo innato: nivel 1. 10,000 células regenerativas, 10,000 puntos dañados. 9,234 nivel de vida. Humano. Célula activada. 48% técnica de absorción de polvo. Método de 7 inyecciones. Técnica de templado de sangre. Nivel máximo, efecto, S, especial, es. Transformación en bestia tigre. Artes de combate. Arte de pierna fantasma, nivel máximo, explosión frenética, nivel máximo, estilos de 9 sables, nivel máximo, transformación de bestia tigre, nivel máximo. Retirada táctica, 99,1% ocupación. Pervertido abierto. Observación. Sigue siendo basura. Tyrion pasó por alto la ocupación y el comentario y se ahogó levemente. El suero solo activó un 4% más de sus células. ¿Tan malo era su talento? No pudo evitar sentirse un poco deprimido. Los genes y el talento juegan un papel vital en la activación celular. Sin un buen gen estable, no puedes alterar tus células y activarlas, y sin talento, la velocidad a la que uno podría activar las células tomaría más de 10 o incluso 100 veces más difícil que la de esos genios. El uso de un suero atómico debería haber aumentado su nivel de activación celular en al menos un 10%, pero en lugar de eso obtuvo un aumento del 4%. Si su cuerpo no podía absorber y digerir el suero, entonces forzaría a su cuerpo hasta el límite donde no tendría más opción que absorber toda la efectividad del suero. Tyrion apretó los dientes y bebió el segundo sueño. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado 10 horas y faltaba menos de un día para que comenzara la semana de conferencias. Durante este período de tiempo, Tyrion no desperdició el suero atómico y comenzó a ejercitarse como un loco para mejorar su fuerza. Con la abundancia de ejercicios que había visto y hecho en la Tierra, concentró su atención en hacer los tipos básicos de flexiones. 1 hora para cada estilo de flexión. Y no se detuvo ahí, también hizo dominadas durante 1 hora, abdominales durante 1 hora y 3 horas completas en posición de caballo y sentadillas. Con la ayuda del sueño atómico, estaba mejorando su condición física rápidamente, como un tren de alta velocidad.
En ese momento, Tyrion ya podía hacer 1200 flexiones y levantar una enorme roca de 2000 kilogramos sobre su cabeza con una sola mano. Y con ambas manos, podía levantar fácilmente una roca de 3 a 4000 kilogramos sobre su cabeza. Además de todas las mejoras notables en su cuerpo, Tyrion finalmente fue lo suficientemente poderoso como para usar sus artes de espada de manera más fluida y fácil sin afectar sus movimientos o hacer que sus acciones sean complicadas. Su poder había alcanzado un nuevo nivel, podía cortar 7 hojas caídas, atravesar un árbol enorme y grueso y dejar cortes de 25 centímetros en una roca enorme y gruesa, todo en un solo movimiento sin ninguna técnica. Es hora de pasar a las habilidades de batalla. Tyrion se dio cuenta de que ya había alcanzado su punto máximo y que la mejora sería limitada si seguía entrenando solo su cuerpo con métodos de entrenamiento normales. En lugar de perder su tiempo y energía, podría intentar ganar algo de experiencia en la lucha y nuevas técnicas para poder alcanzar su máximo potencial. Sin embargo, las habilidades de batalla reales eran difíciles de obtener. Tyrion todavía era un estudiante normal que no podía salir al mundo real a arriesgar la vida o la muerte en batallas reales. Incluso si Tyrion abriera tantas celdas como las de los estudiantes de segundo año, perdería después de 2 o 3 movimientos contra ellos. Eso era ignorando el hecho de que podía regenerarse usando su triad. Esa fue la diferencia entre tener una experiencia de vida o muerte o no. Afortunadamente, había luchado con bestias y había experimentado un poco de vida y muerte. Además, había muchas bestias Evo en este mundo. Con Dust, una bestia podía adquirir conciencia y entrenarse activamente, y cuando la riqueza de la energía Evo convertida por Dust dentro de su cuerpo alcanzaba cierto nivel, pasaba por una mutación y evolucionaba al siguiente nivel. Desde hace miles de años, los pueblos antiguos clasificaban a las bestias dimensionales en diferentes rangos. La bestia de nivel bronce es comparable a un soldado genético que todavía estaba descubriendo cómo activar completamente sus células. Los de nivel hierro eran comparables a los supersoldados que habían alterado su estructura genética y roto sus grilletes genéticos para tener acceso a más poder. Las bestias de nivel plata eran comparables a los guerreros demoníacos, mientras que las bestias dimensionales de nivel oro eran comparables a los dioses demonio. En cuanto a las bestias de rango platino, eran comparables a los legendarios titans míticos. Pero para el rango 6 y superior, eran extremadamente raros y solo aparecían en bosques antiguos y profundos, en lo alto de las montañas. Luchar contra una bestia dimensional no fue tan fácil como la gente esperaba. Por el contrario, son más poderosos que los seres humanos. Si un monstruo que ha cazado innumerables animales y humanos apareciera de repente frente a ti, con una mirada, te asustaría y te afectaría tanto que podrías alcanzar solo el 5% de tu capacidad real. Con eso en mente, Tyrion decidió ir a entrenar en el área de Thousand Vines que la instructora Keisa le había informado porque siempre había algunas bestias de bajo nivel alrededor. Dejando atrás su gran espada oscura, Tyrion se arregló la ropa y salió del patio. Mientras bajaba la montaña, vio a bastantes estudiantes de primer y segundo año subiendo y bajando el sendero hacia el bosque de las 1000 vides. Los estudiantes necesitaban puntos de muerte para cubrir sus gastos diarios. Aparte de eso, todo dentro de la escuela necesitaba dinero para obtenerse. Por ejemplo, técnicas de templado celular, técnicas de combate, sueros de asistencia, artículos, ingredientes, etc. No importa, si quieres aumentar tu fuerza, necesitas puntos de muerte para lograrlo. Además, la proporción de dinero en efectivo por puntos en la academia es de 10 a 1. Por lo tanto, incluso si quisieras canjearlos por puntos de muerte, 10.000 puntos de muerte en la academia costaban 100.000 monedas de reliquia. La mayoría de las personas ni siquiera soñarían con tener esta cantidad de dinero. Es por eso que todos estaban haciendo todo lo posible para obtener puntos de muerte y aumentar su fuerza y activación celular. Capítulo 30. Vamos a cazar. Vientos negros soplaron entre las crestas montañosas ubicadas a lo largo de la región suroeste de la Academia Puerta de la Muerte. El sonido del viento silbaba en la noche oscura. Tyrion se apresuraba en dirección al bosque, llevando su sable negro de empuñadura larga. No tenía la intención de adentrarse en Thousand Vines Ridge. Simplemente quería encontrar una oportunidad para probar sus habilidades con el sable y obtener algunas esencias de sangre de las bestias Evo. La velocidad a la que necesitaba la esencia de sangre demoníaca era asombrosa. Con suficiente esencia de sangre, Tyrion podía utilizar el método de templado de células de sangre demoníaca, estimulando con fuerza sus genes y aumentando el porcentaje de sus células activadas.
sin ningún temor a que sus genes colapsen ya que posee una poderosa habilidad regenerativa. Con suficiente sangre, podría volverse invisible. Aparte de su habilidad regenerativa, Beast Mode y Berserk Explosión de Demonic Blood eran su ultimate trump que no tenía la intención de divulgar. Para los extraños, todo el mundo creía que era una persona normal y corriente, sin mucho talento, demasiado débil incluso para atar un pollo. Usando su prejuicio, él podía confiar en esta habilidad suya para darle vuelta a la situación a su oponente si éste se encontraba en una situación peligrosa. Por supuesto, todo esto dependía de sus habilidades de combate y de su capacidad de juicio. Tyrion no estaba seguro de dónde estaba exactamente Toussaint Vines, o qué tan lejos estaba de la montaña legendaria. No había toque de estancia nocturna en la Academia Puerta de la Muerte. Tyrion se ajustó la capa a su cuerpo. Se puso ropas sencillas y luego se tiñó el rostro para alterar ligeramente su apariencia. Solo, se vistió con ropas gruesas y bajó la cabeza para cubrirse el rostro. Y así, se convirtió en un estudiante cualquiera que quería probar suerte en el bosque. La oscuridad total del bosque parecía una enorme bestia hibernando, oculta en el silencio bajo la luna. Su corazón latía rápidamente. De pie frente al bosque, dudó pero rápidamente se escondió. Jaja, gracias a ti, Xavier, logramos acumular suficientes puntos de muerte para durar un mes entero. Un grupo de estudiantes que regresaba por la noche estaba saliendo del bosque y se dirigía al dormitorio. El viento transportaba los sonidos de sus alegres risas mientras se dirigían apresuradamente hacia el salón de misiones para intercambiar los cadáveres de las bestias. Tyrion no dudó más mientras la sangre demoníaca que fluía profundamente por sus venas recorría su cuerpo, haciendo que su miedo disminuyera. Esto se debía a que el tigre blanco no tenía miedo ni siquiera en un entorno tan oscuro. O mejor dicho, el propio tigre blanco era un excelente cazador que podía ver bien en la oscuridad total. Después de 30 minutos, comenzó a avistar algunos animales salvajes al azar. Normalmente un soldado genético sin el 50% de sus células activadas nunca se atrevería a venir a este tipo de lugar peligroso. Incluso Tyrion era bastante cauteloso con su entorno y mantenía sus manos en su espada en todo momento, listo para reaccionar ante cualquier conmoción. Avanzando en silencio, caminó más profundamente en el bosque de Toussaint Vine durante aproximadamente una hora antes de encontrarse con su primera bestia, una bestia Evo de rango 2 que estaba herida. Sin embargo, Tyrion lamentó su desgracia porque su primera bestia era en realidad de rango 2 y rápidamente se escondió horrorizado. Por suerte, parecía demasiado distraído por su herida y se fue rápidamente. Tyrion se secó el sudor de la cara mientras firmaba aliviado. Después de caminar un rato y matar a 3 bestias normales, Tyrion se detuvo de repente y movió toda su atención a sus oídos para mejorar su audición. La mayor diferencia entre una persona normal y un soldado genético era la capacidad de utilizar la concentración. Una persona normal podía tener sentidos asombrosos, pero después de un punto, llegaba a un límite. Pero un soldado genético, una vez que activaba y desbloqueaba una parte de sus células, sus sentidos se potenciaban a un nivel completamente nuevo. Además, podrían aislarse de todo lo que les rodea y aumentar una parte de sus sentidos bloqueando otros sentidos. Tyrion sostenía la antorcha en una mano, mientras que con la otra sacaba lentamente el sable de empuñadura larga de detrás de su espalda. El sable de empuñadura larga era un tipo de sable derivado de la combinación de un arma y una herramienta agrícola. Tenía una empuñadura muy larga. La empuñadura y la hoja del sable de Tyrion tenían aproximadamente la misma longitud. Cuando se le quitaba la hoja, se podía utilizar como un palo para labrar la tierra. Era algo similar a una pequeña espada. Estaba rodeado de montones desordenados de piedras de formas y tamaños extraños. No había árboles alrededor, por lo que no había miedo de que algo se incendiara. Tyrion metió la antorcha entre las rocas y sacó con cuidado una bolsa de papel de su mochila de combate. En su interior había un trozo de carne de cerdo fresca que había pedido esa misma tarde. Desplegó lentamente el papel engrasado y lo colocó en el suelo. Aún quedaban rastros de sangre en la superficie del trozo de carne. Pronto, un olor a sangre penetrante se extendió por el viento y se extendió por toda la zona. Tyrion levantó su sable y se escondió a poca distancia, encorvado detrás de una gran roca, esperando. El viento era bastante frío. Tyrion inclinó su cuerpo, pegándose a la roca blanca que era ligeramente más alta que una persona, y miró en dirección a la losa de carne. El tiempo pasó lentamente. Aullido, pronto, el viento trajo consigo un sonido débil, similar al viento pero que recordaba al gemido de algún animal.
De repente, una sombra negra apareció a un lado. La luz de la antorcha se reflejó y reveló un par de ojos verdes exuberantes. La sombra negra se movía a una velocidad extrema. En un instante, se abalanzó sobre el trozo de carne, lo sostuvo en la boca y salió corriendo. Tyrion se regocijó y estaba a punto de moverse. De repente, su espalda se tensó cuando una ráfaga de viento frío sopló contra ella. Tyrion abrió mucho los ojos. Levantó el sable de empuñadura larga, se dio la vuelta y lo blandió, asestando un tajo horizontal. Golpe solar.